Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 20 de Café Interestelar. Hoy con nosotros tenemos a Aida Ortega, licenciada en Ciencias Biológicas y divulgadora científica. También tenemos al astrofísico Isaías Rojas, ya conocido en diferentes capítulos con nosotros, divulgador científico y profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aida. Hola, buenas tardes. Hola, Isaías. Hola, ¿cómo estáis? Teníamos previsto para el día de hoy algunas noticias que habíamos estado recogiendo de actualidad, pero claro, también entre estas noticias ha colado como noticia predominante la noticia del telescopio James Webb, que como sabéis la NASA acaba de liberar las imágenes del telescopio James Webb, que ya tenía durante todo este tiempo, pues ya había estado conseguido posicionarse en el punto de Lagrange L2. Como sabéis, el telescopio James Webb, que se lanzó con éxito el 25 de diciembre del 2021, pues ha estado hasta ahora posicionándose en el punto de Lagrange L2, ha tenido que desplegar sus 18 espejos para poder orientarlos y poder también enfocarlos bien, ¿no? Y poder a lo mejor, Isaías, tú esto sabes un poquito más que yo, igual lo puedes explicar tú, pero es como los espejos tenían que equilibrarlos, ¿no? De alguna manera, o apuntarlos hacia sitios donde conocidos para ver realmente cómo los podían ajustar, ¿no? Sí, el problema del espejo, bueno, no sé si el problema, pero uno de los problemas del espejo es que al ser tan grande, había que meterlo dentro de una nave y lanzarlo al espacio, ¿no? Entonces la solución que se encontró era hacer algo que ya se hace en la Tierra, que son espejos modulares, donde en vez de ser un único espejo, son varios espejos que, en este caso, si no me equivoco, tienen forma hexagonal y se van poniendo uno al lado del otro. Y significa que estos espejos hay que posicionarlos en la posición correcta para que puedan formar la imagen, porque si están ligeramente desviados van a enfocar la luz en un punto diferente y entonces la imagen se va a ver borrosa. Entonces, toda esta fase previa dentro de la prueba de todos los equipos estaba en alinear justamente estos espejos para poder tener una imagen nítida y que no, y que eso significa en el fondo que todos los rayos de luz converjan en el mismo punto para la formación de la imagen. Ujú. Pues como decíamos, la NASA ayer mismo liberó unas 5 imágenes, ¿no? Que muy interesantes, que podíamos hablar un poquito de ellas, pero antes, si os parece, me gustaría comentar un poquito, antes de ver comentar estas imágenes, que además Isaías os invito a que miréis su canal de YouTube, porque ha subido un vídeo ayer también en relación a este tema del James Webb y las imágenes que han subido, un vídeo muy interesante donde podéis aprender muchas cosas y os lo recomiendo, seguro lo buscáis por Isaías Rojas en YouTube y lo podréis encontrar. Pero antes de hablar de estas imágenes, si os parece, me gustaría comentar también las diferencias entre el telescopio Hubble, que es un poquito el antecesor, aunque todavía sigue operativo, si no me equivoco, ¿no, Isaías? Y el James Webb, que recientemente está empezando a sacar imágenes. Pues mirad, de las diferencias que podíamos comentar, por un lado sería el tamaño, ¿no? Uno de los componentes vitales de cualquier telescopio es su espejo. El Hubble cuenta con un imponente panel de 2,4 metros, pero sin embargo el James Webb es mucho mayor, es de 6,5 metros, que como decíamos está formado por 18 piezas que han tenido que ir ajustando en todo este tiempo. Entonces, nada, además está hecho, pues también está hecho con oro también y tiene una serie de componentes pues muy valiosos para los alquimistas del futuro. Y luego otra diferencia, aparte del tamaño, sería el campo de visión, que el campo de visión del web es significativamente mayor que el del Hubble y la resolución del James Webb es, pues como digo, pues mayor. Luego, quizás de las diferencias más importantes es el infrarrojo versus la longitud de onda ópticas y ultravioletas del Hubble. El Webb observa principalmente el universo en espectro infrarrojo, mientras que el Hubble lo divisa principalmente en longitudes de onda ópticas y ultravioleta, aunque también, si no tengo mal entendido, también trabaja con infrarrojo, pero a otro nivel. Pues gracias a esto, James Webb puede ver qué ocurre detrás de grandes nubes de gas y polvo, donde, por ejemplo, se forman las estrellas y planetas. Esto luego lo comentaremos. Además, el James Webb puede observar el universo tal y como era hace 13.500 millones de años. A mí, Isaías, esto es algo que me sorprende un montón. Esto no deja de sorprenderme cada vez que lo pienso. Y 1.000 millones de años más que el Hubble, porque el Webb llegará a ver la luz que emanó en los primeros momentos, ¿no? Del cosmos. En principio se dice, no sé si, si lo logrará o no,
pero se dice que logrará eso, pues observar la primera generación de estrellas y galaxias. Entonces, pues nada, como decía, el Hubble también puede observar en infrarrojo cercano, pero como se pueden ver en las imágenes que ya han liberado, pues por ejemplo, una estrella en el telescopio Hubble se ve en forma de cruz, mientras que en el telescopio James Webb se ve como si fuera una forma hexagonal, se ve con mucho más definición. Entonces, ya unas estrellas ya no la vemos como si fuera una cruz, sino como una forma hexagonal. Bueno, y aparte, otras diferencias sería la órbita, que el Hubble está más cercano que el James Webb. El James Webb, como decíamos, está en el punto de Lagrange L2, que estos son 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y claro, y esto, otra diferencia es que, claro, debido a la distancia, la posibilidad de reparación del James Webb, pues no la hay, porque como ha de estar tan lejos, pues en principio a priori no está planificado que se vaya a reparar. El Hubble, sin embargo, sí que ha sido reparado ya en algunas ocasiones. Entonces, bueno, esto y la vida útil, como digo, pues son las diferencias que hay entre el Hubble y el James Webb. La vida útil, por ejemplo, el James Webb no va a ser tan longevo como el Hubble, que como decimos sigue todavía en activo, y el James Webb en principio se lanzó eh, pensando que iba a tardar, tener una vida de 5 años, como la misión, pero luego sí que es verdad que los componentes, la obsolescencia programada aquí no existe, digamos, que no se hacen estas cosas para que, que duren poco, sino todo lo contrario, se intenta que dure lo máximo posible y es lo que suele pasar, igual que está pasando con las sondas de Voyager 1 y Voyager 2, como ha pasado con otras sondas, pues por suerte estas máquinas, estos telescopios en este caso, se están haciendo para que duren lo máximo posible y aunque está planificada la misión para 5 años, se espera que dure 10 o más. Y nada, esto un poco serían las diferencias. Isaías, ¿alguna cosita a comentar aquí respecto? No, bueno, tú comentaste algo que te había, lo de la edad, ¿no? Te causaba sorpresa. Sí, ¿Cuál sería la causa de tu sorpresa para porque es un comentario recurrente que uno escucha, entonces, sí, claro, que gracias al James Webb se va a poder ver detrás de grandes nubes de gas y polvo, ¿no? Como se está viendo en las imágenes, y que en forma de estrés, y además esto, que se puede observar el universo tal y como era hace 13.500 millones de años. O sea, es decir, el universo está en expansión, eso lo sabemos, ¿no? claro, Sigue en expansión, y claro, y las luces que está recogiendo el James Webb en principio son luces del pasado, se puede sí, decir. pero todos los telescopios lo hacen, Sí. no solamente el James Webb, o sea, de hecho, si tú miras con prismático en la Luna, también estás viendo el pasado. Ahora la Ujú. pregunta es, ¿qué tan atrás en el pasado estás viendo? Bueno, eso, ahí sí que el James Webb tiene una posibilidad que uno no tiene con los prismáticos, que es porque tiene una gran área colectora, su espejo, tú acabas de decir 6,5 metros, 6,5 metros más o menos de diámetro del espejo. Una superficie colectora mayor permite colectar mayor cantidad de fotones y al colectar mayor cantidad de fotones, si tú observas en un lugar donde no hay algo que te encandile, una estrella brillante, por ejemplo, que te puede encandilar el instrumento, tú puedes seguir acumulando y acumulando y acumulando fotones de un lugar donde prácticamente no se ve nada, pero los fotones están ahí, solo que hay que capturarlos. Entonces, desde esa idea, uno puede entender que el James Webb puede llegar a observar hasta el borde del universo observable. Ujú. Exactamente, hasta el borde no puede mirar más allá que eso, ese es su límite. Pero siempre y cuando tenga la posibilidad de acumular esa luz, que es lo que hizo, por ejemplo, con la imagen del campo profundo, que ya había hecho el Hubble anteriormente. Pero yendo también en lo mismo que acabas de mencionar, el hecho de las nubes de gas y polvo, ¿no? El espacio no está vacío, como de repente las personas piensan, el espacio nunca está vacío. Siempre hay átomos y algunos de estos átomos se comportan, bueno, son polvo, literalmente polvo que fue botado por las estrellas, como el hollín que lanzaban los tubos de escape de hace un par de décadas atrás, o la quema de materia vegetal, tiran un polvillo oscuro, o cuando hay incendios, incluso uno ve caer este polvillo negro. Bueno, en el medio interestelar, quien produce, y en el medio intergaláctico también, quien produce esto son las estrellas. Y ocurre que estos granos de polvo atrapan de cierta forma la luz de las cosas que están detrás de ellos, desde nuestra perspectiva, por cierto, ¿no? Y esta absorción es mucho mayor en el visible que en el infrarrojo. De hecho, disminuye bastante y se puede hacer incluso nula en algunas zonas del infrarrojo. Entonces eso permite que el James Webb, que observa, como tú lo mencionas, principalmente en el infrarrojo,
la luz o la radiación que viene de estos objetos los pueda atravesar, lo que no podía hacer la luz visible, y por lo tanto el Hubble tenía una limitación ahí que no tenía que ver con su propio, con el hecho de ser un telescopio más pequeño, sino que tenía que ver con el hecho de que observa principalmente en el visible, pero como tú también lo mencionaste, observa un poco en el infrarrojo y un poco en el ultravioleta, pero en cambio el James Webb está diseñado para observar en el infrarrojo. Yo tengo una pregunta quizá un poco así, naif, sobre el tema del telescopio y de esto de los espejos, porque, o sea, hablamos de espejos, pero ¿son realmente espejos? O sea, que reflejan cosas o es que captan, o sea, no entiendo cuál es la función del espejo, porque si tú tienes, o sea, tienes un espejo, es para redirigir lo que hayan encontrado estos átomos o esta luz que llega, lo redirigen, o cuál es Sí, su función. exactamente como tú lo mencionas. La idea de los espejos es reflejar, eso es. Entonces, Vale. a estos espejos se les pone una película de oro, no creo que sean completamente de oro, no lo recuerdo, o sea, yo esperaría que no fueran de oro, sino que los recubren con una película de oro porque el oro es un buen material reflectante, los metales en general son buenos reflectores de la luz, de hecho los espejos comunes y corrientes que uno tiene en su casa tienen una película metálica detrás del cristal, solo que en el caso de los telescopios astronómicos la película está por delante y no por detrás. Sí, porque lo que, por ejemplo, en el de tu casa, si hay vapor en la ducha, por ejemplo, uno le pasa la mano, ¿no? Si uno le hiciera eso a un telescopio, a un espejo, un telescopio, le arrancaría la película de materia porque son unas películas de átomos que se depositan. En los telescopios la Tierra se hace con aluminio. Los telescopios se están aluminizando aproximadamente una vez al año. Se sacan los espejos, se meten a unas cámaras donde se vaporizan unos resortes de aluminio y se depositan, bueno, después de una limpieza previa, se depositan las películas de aluminio. Pero el oro es mucho mejor para esto que el aluminio. Entonces, claro, pareciera que fuera un gasto alto, pero en realidad para lo que se requiere es una buena inversión. Tiene que ver también con la dilatación térmica y otras características que tienen los metales. Entonces, lo que hacen los espejos es simplemente una luz que iba en una dirección, la redireccionan hacia un punto que es donde van a estar los instrumentos que van a detectar, ya sea los fotómetros, los espectrógrafos, el instrumento que sea. La luz que iba en una dirección, los espejos la reflejan y la hacen converger en una dirección que es donde van a estar las superficies de los detectores, que son los que van a permitir obtener el registro que finalmente se convierte en una imagen, que es lo que nosotros vemos. Yo no sé si realmente todos están revestidos de oro, como dices tú, pero sí que decir que el James Webb ha costado la friolera de 9.000 millones de dólares. O sea, es una cifra muy, muy grande. O sea, no sé si tiene todo, en todos los espejos tienen revestimiento de oro, ¿no? Pero 9.000 millones de dólares. Lo que sí que os puedo decir es que apenas para el espejo principal, el de James Webb, sí que ha necesitado apenas, decían que 50 gramos de oro, que no es mucho, no es mucho. O sea, yo creo que el coste del James Webb de los 9.000 millones de dólares vendrá por otra serie de cosas que no serán por el oro. Porque si el espejo principal son 50 gramos, vamos, el oro no creo que aquí sea Bueno, lo más relevante en hombre, el yo creo gasto. que es por todo el diseño, ¿no? El Mm, diseño de la máquina en sí. claro, sí. Además, son décadas de desarrollo. Mucha tecnología se desarrolla para estos instrumentos. Y muchos equipos se mandan a hacer también. O sea, además, esto es una colaboración internacional. No es solamente, normalmente se nombra la NASA, pero también está la Agencia Espacial Europea. Y esto es tal vez como lo más civilizado que existe en nuestro planeta, que alguien puede preguntar, bueno, ¿para qué sirve un telescopio espacial? No sirve para nada práctico, no soluciona ningún problema del mundo, ¿no? No, no es que con el telescopio espacial vamos a solucionar el problema del agua, del hambre o de las enfermedades, pero es un lujo que nos podemos dar como especie el hecho de invertir dinero en en querer entender cómo funciona el universo, y eso también nos permite entender cuál es nuestro rol en todo esto, o en parte por lo menos. Yo pienso que es de lo más civilizado que puede hacer una sociedad, y que existan países desarrollados, tanto en Europa, en Estados Unidos, Mm. en Asia, que puedan dedicar dinero a esto. A mí me parece que habla muy bien de nuestra especie. Normalmente estoy hablando mal de nuestra especie, pero creo que esto son estas pequeñas chispas de luz que nos dan esperanza
el mundo puede ser diferente, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en la actualidad previo a una recesión y entrando en una nueva guerra fría. Sí, correcto. Bien, pues, ¿qué os parece si antes de comentar las 5 imágenes que sacaron ayer, Isaías, nos comentas un poquito? Porque yo estuve viendo tu vídeo de YouTube, que como digo, invito a cualquiera que nos esté escuchando a revisarlo porque es muy interesante, pero estuve viendo y a mí me parece interesante que lo comentemos porque habrá gente que le esté interesando el tema o que sean por afición, les empieza a gustar el tema de la astronomía y tal, y me gustaría a lo mejor, me parece muy interesante el software que estabas utilizando tú para comentarlo, el Stellarium, que es un software gratuito, ¿no? Por lo visto, además. Así es un software libre, hace algunos años que se ha vuelto muy popular, justamente porque es un software libre y es multiplataforma, o sea, esta típica pelea entre la gente que usa Mac, Linux y Windows, que la gente se acostumbra a tener su software en una plataforma y no en otra. El Stellarium es un programa un software astronómico que simula un planetario. Es decir, es tener un planetario en tu equipo computacional y permite simular el cielo porque además tiene algoritmos que permiten hacer cálculos como en ciencia de las posiciones de los objetos, de los movimientos que tienen, y uno puede viajar en el tiempo también, te permite ingresar alguna fecha específica y ver cómo era el cielo en un lugar específico de la Tierra o cómo será el cielo en un lugar específico de la Tierra en el futuro. Y entonces, para lo que tú comentas, que subí justamente el día de ayer un video a YouTube explicando la imagen de campo profundo, porque es cierto, la gente he visto en la prensa, en la televisión, que la gente se admira que encuentra las imágenes bonitas, pero más allá de eso es la información que está detrás de esas imágenes, que es muchísima y es muy valiosa. Entonces quise hacer algunos comentarios de eso y también ubicar la zona del cielo de la cual se obtiene esta imagen. Porque claro, pareciera como que fuera una zona muy grande y en realidad es una zona muy, muy pequeña del hemisferio sur, una región circumpolar del polo sur celeste. Entonces, claro, simulé el cielo con un software Stellarium, pero también uno puede usar bases de datos de astronomía como SIMBAT, que es una base de datos astronómica, que tiene fotografías de todo el cielo obtenidas por observatorios profesionales. Y entonces uno puede hacer algo similar, pero claro, es menos amistoso, porque van cargando las imágenes y si uno, por ejemplo, se acerca, te carga otras imágenes diferentes que si estás más lejos. Y eso tiene un tiempo de servidor y de tu conexión a Internet. Pero en cambio, en el software el Stellarium, tú puedes descargar paquetes de diferentes cosas, de cometas, por ejemplo, para ir actualizando tu base de datos de cometas, quieres saber cómo están los cometas, o las lluvias que ocurren cuando la Tierra pasa por la cola de un cometa. Todo ese tipo de cosas son paquetes que uno puede ir descargando y que puede tener a su disposición de forma gratuita. Sí, ¿quién se encarga de subir las fotografías? Dices que los propios observatorios se encargan ellos mismos de subir las fotografías a esta base de datos, por ejemplo, la SIMBAD que comentas, o... Si no me equivoco, la de SIMBAT está a cargo de la Universidad de Estrasburgo. Siempre hay instituciones que están a cargo de estas bases de datos. Ahora se ha popularizado bastante lo que se llama el observatorio virtual, que el observatorio virtual son bases de datos enormes que son amistosas al usuario y tú tienes acceso a observaciones de distintos observatorios astronómicos en diferentes épocas. Basta que, de hecho, tú puedes hacer mucha investigación, se puede hacer sin tener que ir a mirar por un telescopio, porque hay alguien que ya miró seguramente lo que tú quieres mirar, excepto para algunas observaciones puntuales. De hecho, si tú quieres pedir horas de telescopio, te piden probar que lo que tú vas a observar no se ha observado antes y que requiere que te pasen un telescopio, si no lo tienes que hacer como investigación de archivo. De hecho, de las observaciones del telescopio espacial Hubble, en la actualidad se publican hay nuevas publicaciones científicas más por la base de datos que por los datos que está tomando el Hubble actualmente, porque tiene décadas de observaciones. Claro. Y se puede seguir haciendo investigación científica con ella, porque tú puedes observar tal vez una zona del cielo con un objetivo y tal vez hay otra persona en el futuro que quiere observar algo que está en ese mismo campo, que es diferente que lo que tú observaste originalmente, pero con un objetivo que las observaciones lo permitirían.
Y estas imágenes liberadas ayer por la NASA, bueno, aunque como dices hay otras agencias, la espacial europea también colabora con el James Webb y seguramente la canadiense y seguramente pues hay más agencias espaciales, pero vamos, así a grandes rasgos estamos acostumbrados a hablar, como dices, de que es la NASA la que ha liberado, entre comillas, estas imágenes, cuando sabemos que hay más agencias detrás. Pero bueno, para entendernos y hacerlo fácil, la NASA liberó ayer las imágenes, las liberan ellos mismos no sobre esta base de datos de Simbad, ¿no? Sino que lo hacen a lo mejor en su propia Así página web es. o... Así es. De hecho, Ajá, yo descargué todo desde la página web de la ESA. No he visitado la de la NASA, ajá, pero sí, las agencias espaciales liberaron algunas imágenes que son las primeras imágenes científicas, porque ya hace un par de días habían liberado algunas imágenes de la fase de pruebas y ya correcto. mostraba información, o sea, ya nos hacía prever más o menos lo que se esperaba, o lo que uno se podría esperar. Pero claro, liberaron imágenes el día martes, no, el día lunes 11 y el martes 12 liberaron el día martes, el día lunes liberaron la imagen de campo profundo, pero el día martes liberaron otras imágenes más también de la misma región, con espectro, con algunos detalles que los podemos comentar si tú quieres, si nos da el tiempo, y si no, Sí. habrá otras ocasiones también. Sí, a mí esos detalles, primero a grandes rasgos y luego si quieres podemos entrar un poquito más al detalle en cada una de las 5 imágenes para saber, por lo menos que la gente que nos esté escuchando, por qué se decidieron hacer, o sea, sacar esas imágenes en concreto y por qué era su interés. Pero así a grandes rasgos sí que me gustaría comentar sobre una imagen que comentabas tú ayer, que veíamos principalmente 3 cosas, ¿no? En la imagen veíamos lo que eran las estrellas que se veían claramente, que en este caso las estrellas tenían una forma de polígono más que de cruz, pero se veían claramente lo que eran las estrellas. Se veían también claramente las galaxias, que habían un montón de galaxias en una de esas imágenes, muchas juntas unas al lado de otras. Pero luego había algo a mí que sí que te lo quería preguntar, que luego podemos a lo mejor detallarlo mejor, que era una especie de arcos. ¿Y esos arcos qué eran o qué son? Son lentes gravitacionales, o sea, son resultados de las lentes gravitacionales. En realidad, la respuesta correcta es que son imágenes de galaxias, solo que a diferencia de las galaxias que sí se les ve su forma, en este caso la luz fue curvada y entonces ya no enfocan su forma correcta, sino que enfocan de una forma alargada y por eso se ven en forma de arcos. Y se producen por un efecto de lente, igual como ocurre con la óptica común cuando uno usa gafas o anteojos ópticos, que están diseñados para producir cierta curvatura de los rayos de luz para formar una imagen de forma correcta cuando hay un defecto en el ojo. Aquí ocurre por la masa gravitacional, o sea, la masa que tiene un cúmulo de galaxias, que es visible el cúmulo de galaxias, pero nosotros estamos viendo galaxias que están detrás de ese cúmulo y que eventualmente no deberíamos ver, pero que producto de este efecto de lente gravitacional, la luz se curva y nosotros la recibimos en forma de estos arcos, que hay muchísimos, se ven muchísimos arcos. Estos arcos ya habían sido vistos por el telescopio espacial Hubble, solo que ahora aparecen mucho más, se ven más arcos que con la imagen del telescopio espacial Hubble. Ajá, muy bien. Pues nada, si os parece, Espera, mira, yo esto creo que es... Aida quiere decir algo, Sí, parece. bueno, sí, es una pregunta un poco relacionada, o sea, así ligeramente relacionada con lo que hablabais de la aplicación, esto del software para simular el cielo. Y es que me he acordado de que en algún programa de televisión, pues he visto que utilizan, o sea, son programas que hablan de como estructuras de la antigüedad, que a mí me llama mucho la atención, que parece que cada vez que hablan de una estructura antigua, pues Stonehenge o las pirámides o de cualquier punto de la geografía del planeta, todas estas estructuras estaban construidas pues alineadas con estrellas, constelaciones, la luna, el solsticio de verano, el de invierno, que a mí siempre digo, jolín, digo, ¿cómo es posible o sea, que esas culturas estuviesen también alineadas con estos fenómenos, por así decir, ¿no? Y entonces, pues me he acordado cuando habéis comentado esto de un programa que vi que simulaban, hablaban de un programa, de un software en el que simulaban cómo era el cielo, pues hace 5.000 años, cuando se construyó la estructura que fuese y por cómo entraba la luz del sol o cómo estaba el cielo en esa época. Me pareció interesante y pensaba que era interesante para comentar. Sí, claro, claro. De hecho, yo mismo he usado estos software alguna vez para simular el cielo en otra época. Yo aprovecho tu comentario para recomendar un libro
de un astrofísico de Canarias, que se llama Juan Antonio Belmonte Avilés. El libro se llama Pirámides, Templos y Estrellas y explica muy bien cómo se usaban las estrellas para construir. O sea, la arquitectura estaba íntimamente relacionada con la astronomía en prácticamente todas las civilizaciones. En este caso, él se refiere a la antigua civilización egipcia, pero es algo natural. De hecho, lo raro es que nosotros en el siglo XXI estamos tan desconectados de la naturaleza que nos parece raro que en la antigüedad conocieran estas cosas. Pero son conocimientos que tenían prácticamente todas las civilizaciones. Sí, eso también lo que me llama la atención, que parece ser que todas las civilizaciones antiguas tenían estos conocimientos y además lo hacían con mucha exactitud, ¿no? Que es curioso. Claro, pero nosotros, producto de la revolución industrial, pues, también lo hemos comentado alguna vez, y la iluminación de las ciudades, perdimos el contacto con el cielo. Y dejó de ser relevante porque ahora, por ejemplo, tenemos relojes. El reloj nos da la hora. Sin embargo, en la antigüedad, para saber la hora, se requería mirar de noche, mirar las estrellas, y de día también mirar la posición del sol. O sea, si tú salías a cazar, por ejemplo, en el medioevo, tenías que volver a la ciudad amurallada antes de la noche porque o te podían asaltar y matar o te podían atacar los lobos o lo que fuera. Entonces significa que en qué momento tú regresabas, tenías que conocer el cielo. Y lo mismo para navegar, los navegantes. Aquí en Chile existe lo que se llama la Isla de Pascua, o en realidad se llama Rapa Nui, que está en mitad del Océano Pacífico, está entre Asia y Sudamérica, y fue poblada por personas que llegaron allí navegando, y la probabilidad de llegar por suerte a un lugar ahí es prácticamente nula, porque es una isla muy, muy pequeña en un tremendo océano. Entonces, todas las civilizaciones manejaban esa información, solo que nosotros delegamos ahora esta idea a la tecnología y dejamos de usar nuestro sentido común, nuestro cerebro para esto. Y por eso que nos parece raro que las antiguas civilizaciones hayan hecho esto. Y de repente cuando la gente dice, bueno, ¿cómo una civilización iba a construir las pirámides? Bueno, eso muestra justamente que ya no somos capaces de pensar que algo es posible sin tecnología. Sin la tecnología me refiero al siglo XXI, con maquinaria y... Sí, hablando de esto, me han metido en la cabeza los sextantes para navegar. Antiguamente, para poder navegar, se basaban en las estrellas, sobre todo, ¿no? Sabían muy bien leer el firmamento. Y hoy en día a mí, yo os confieso un pequeño hobby que tengo, que me gusta navegar. He empezado a navegar hace poco y me he estado interesando por esta afición de los sextantes y lo veo muy interesante, pero también es complicado. Y claro, hoy en día tienes tanta tecnología, como dices tú, Isaías, que digamos que tienes como un GPS en el mar mismo, que tú pones una ruta y dices, quiero ir de tal punto a estas otras coordenadas, márcame la línea para ir. Y igual que lo haces en la carretera con el coche, en el mar te pasa exactamente lo mismo. Entonces dices, bueno, utilizar un sextante, pues bueno, siempre es útil, muy útil, sobre todo si eres un navegante pues que navega mucho y puedes tener problemas con la tecnología, estás vendido. Bueno, vamos, yo estuve embarcado un año, lo hemos conversado también alguna vez. Sí. Yo navegué un año y los navegantes... Fue donde conseguiste los poderes esos de super radioactivo man, ¿no? Claro, así es. Y los navegantes decían que ellos eran capaces de hacer navegar el buque solo con las estrellas. Ahora, nunca quisimos ponerlo a prueba, en realidad, pero sobre todo en el siglo XXI basta, por ejemplo, una erupción solar que inhabilite satélites y ya el GPS dejaría de funcionar. Así que para navegar el sextante, bueno, no solamente el sextante, hay otras herramientas más, son fundamentales. Recuérdame luego de recomendarte un canal de YouTube donde hay gente que enseña a navegar con las estrellas usando sextante y este tipo de cosas. Porque yo también en algún momento fui aficionado a la vela. Ahora ya no, pero en su momento sí, me gustaba bastante navegar a vela. Muy bien, pues te lo recordaré. Si os parece, podemos ir comentando una a una las imágenes un poco por ver, a ver si podemos descifrar el porqué de este interés en hacer las imágenes de estas zonas. Por ejemplo, la primera imagen sería podríamos decir que fue la WASP 96b. Esa es uno de los objetos que se podrá ver, o sea, que se ha visto en las imágenes del telescopio. Y digamos que se le dice que es un planeta caliente fuera de nuestro sistema solar y revela que hay señales inconfundibles de que tiene agua. O sea, eso se ha dado cuenta ya gracias al telescopio James Webb. Bueno, yo la verdad es que no me ha dado tiempo de revisar en detalle todas estas imágenes. Cada imagen de esta es un universo y tiene muchísima información detrás, en particular de este planeta, el WASP, aquí lo tengo anotado, 96b. No tengo mucha información, así que la información que voy a decir es muy genérica. Lo que se sabe o lo que yo sé de este planeta es que es lo que se llama un Júpiter caliente.
¿Qué significa un Júpiter caliente? Bueno, cuando se empezaron a descubrir los primeros planetas extrasolares por allí en el año 96, si no me equivoco, o 95. De hecho, los descubridores del primer planeta obtuvieron si no recuerdo mal, el premio Nobel. Bueno, lo que decía es que la observación de estos planetas tienen un sesgo muy importante hacia planetas que son masivos, como Júpiter, o más masivos que Júpiter, y que están muy próximos a su estrella. Hay que pensar que, por ejemplo, Júpiter está a un poquito más de 5 unidades astronómicas del Sol. Esto significa unas 5 veces la distancia promedio Tierra-Sol. Y estos planetas que se llaman Júpiter calientes están literalmente pegados a su estrella, o sea, están mucho más cerca que Mercurio incluso. Y entonces tienen la característica que al estar tan cerca dan vuelta muy rápidamente en torno de la estrella y entonces hay efectos medibles que producen estos planetas, es la luz que recibimos de estos planetas, en resumen. Es muy, muy resumido. Por eso que se llaman planetas calientes, porque están de verdad muy, muy, muy cerca de su estrella. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con algunos de estos planetas? Bueno, si el planeta pasa frente a su estrella, desde nuestro punto de visión, se pueden tomar espectros, pero en realidad estos espectros no son como el espectro de una estrella que se hace pasar la luz por un espectrógrafo. Aquí lo que se hace es fotometría de una banda angosta, es decir, se usan filtros que permiten pasar un ancho de banda de unas pocas longitudes de onda, se acumula luz porque se requiere una observación, o sea, son muy pocos los fotones que realmente están siendo absorbidos por la atmósfera del planeta. Hay que pensar que los planetas tienen una pequeña capa gaseosa, entonces la luz que viene de la estrella y pasa por esa capa gaseosa, algunos fotones son atrapados por la misma atmósfera y entonces nosotros vamos a ver líneas de absorción que se llaman desde nuestra perspectiva. Y a partir del estudio de estas líneas de absorción, del espectro, es decir, de cómo cambia el brillo de la estrella en las diferentes longitudes de onda, se puede inferir alguna composición química. ¿Cómo se infiere esa composición química? A través de modelos teóricos que se van ajustando a las observaciones y entonces de esa forma se puede determinar algunos átomos o moléculas que están en esta atmósfera. Y en el caso de este planeta, el WASP 96b, tengo aquí la imagen a la vista, hay varias regiones donde aparece evidencia de la presencia de agua. Ahora, encontrar agua en una atmósfera de un exoplaneta no es ni la primera vez que se hace, ni va a ser la última, ni es algo inesperado. Es algo bastante esperado y de hecho es consistente que el telescopio James Webb encuentre una molécula como agua, porque eso también le va dando validez a las observaciones que va haciendo. Una de las primeras cosas que se hace con los telescopios y con los instrumentos es observar objetos que ya han sido observados antes para corroborar que lo que está observando es consistente con lo que se conoce, ¿no? O sea, sería raro que el telescopio observara un objeto que ya ha sido muy estudiado o ha sido estudiado varias veces y dijera algo, el resultado fuera algo completamente diferente, ¿no? O sea, se usan de cierta forma como una prueba de que tienen que cumplir los telescopios al observar objetos que ya han sido estudiados previamente. Por algo estudió el campo profundo, ¿no? El campo profundo era algo que ya había estudiado el telescopio espacial Hubble y se ha observado incluso en otras longitudes de onda con otros observatorios también. Sí. Bueno, yo creo también que el interés, como tú dices, es un planeta caliente, cercano al Sol, al Sol, estrella, perdón. El Sol sabemos que es único en nuestro Sol, ya lo dijimos en un programa aquí. Pero, o sea, cercano, es caliente porque está cercano a su estrella, pero yo creo que el interés también de aquí es que ya se conocía por el Hubble y luego también, pues eso, para ver que realmente, pues, que coincidía, ¿no? Lo que esperaban, ¿no? Encontrar. Y bueno, y también un poco porque yo creo que la búsqueda de agua también conlleva luego a la búsqueda de la vida, aunque vamos, esto es otro tema que tampoco vamos a entrar ahora. Luego hay otra imagen también muy interesante que es la SMACS 0723, que este es un lugar del espacio que se caracteriza por los cúmulos de galaxias masivas que actúan en un conjunto para crear una especie de lente que permite amplificar la luz. Y esto, bueno, pues los expertos esperan poder ver aquí objetos del universo primitivo, ¿no? Como hablábamos antes, o a lo mejor los del universo en su origen. Eso no es tan así. No es tan así porque tiene que haber el tiempo suficiente para que se formen las galaxias. Si estamos observando galaxias, significa que el universo es joven, pero no está recién comenzando porque tuvieron que formarse estas galaxias.
Lo que sí, en este campo que uno ve una imagen en 2 dimensiones, en realidad hay una profundidad que nosotros no estamos viendo. Y esa profundidad solo se puede estudiar analizando los espectros de estos objetos. Cuando se obtienen los espectros, las líneas van a estar ciertas líneas espectrales van a estar, o sea, en realidad todas las líneas, pero se estudian ciertas líneas espectrales, van a estar en una posición diferente que si esa galaxia estuviera aquí al lado nuestro o si nosotros estuviéramos observando, no sé, las nubes de Magallanes o Andrómeda. Entonces, hay un corrimiento de esa línea que se llama el corrimiento hacia el rojo y que se debe principalmente a la expansión del universo. Y entonces, a través de ese corrimiento hacia el rojo hay un factor que se calcula que se llama el Z, la última letra del abecedario. Y entonces, con este factor se ve cuáles objetos están en qué distancia, o en realidad no es la distancia, sino que en qué capa si esto es un cubo de datos que se aplasta en 2 dimensiones, en el fondo la profundidad que tiene estos objetos. Y entonces en este campo hay galaxias que tienen diferentes épocas. Efectivamente van a haber algunas galaxias que van a ser del universo muy temprano, pero también van a haber otras galaxias que son del universo un poco más avanzado o de mayor edad, porque están todas colapsadas en un plano bidimensional. Entonces, claro, efectivamente hay estrellas jóvenes de un universo muy temprano, pero hay otras, perdón, galaxias, y hay otras galaxias que debieran tener un corrimiento hacia el rojo diferente. En el fondo, más recientes, ¿no? Desde nuestro punto de vista temporal. Ujú. Sí, pues esa sería la segunda imagen que comentamos. La tercera, por darle un orden, sería la nebulosa del Anillo del Sur, que esta nebulosa planetaria es una nube de gas en expansión que rodea una estrella moribunda. En otras ocasiones yo creo recordar que ya hemos hablado aquí en algún podcast pasado de que ya se ha grabado, o sea, ya se ha estado con telescopios viendo cómo una estrella moribunda llegaba a su fin, ¿no? Quizá aquí el interés también podría ser ese, ¿no? El ver qué es lo que ocurre con una estrella moribunda. Bueno, claro, como te decía, una de las cosas que hacen estos telescopios es observar objetos que ya se conocen, ¿no? Y todos estos objetos han sido observados antes. Y las nebulosas planetarias son objetos que se han estudiado. No significa que por eso no se puedan seguir estudiando, ¿no? Pero se sabe con bastante certeza qué es lo que son. Son capas, la atmósfera de una estrella que se ha ido expandiendo en el espacio y ha llegado a crecer a un tamaño tal que ocupa visualmente en el campo se puede ver, incluso hay algunas nebulosas planetarias que con un pequeño telescopio tú lo puedes ver que es un objeto extenso. Y al interior típicamente tienen una estrella, o sea, lo que quedó de la estrella, lo que no se expandió de la estrella está haciendo brillar al resto. Y entonces, ¿qué características nuevas puede aportar en este caso el James Webb? Porque hay que recordar que no es el primer tampoco telescopio infrarrojo. El Spitzer, por ejemplo, es un observatorio también que estuvo en su fase también en unos puntos lagrangianos estudiando en infrarrojo, pero en un telescopio pequeño. No era un telescopio tan grande como esto, pero no es la primera vez que se observa en infrarrojo. Y la radiación la radiación infrarroja tiene la particularidad que mientras más lejos en el infrarrojo, más fácilmente atraviesa el polvo. Y justamente como comentaba hace un rato, estas estrellas lo que están haciendo es liberar polvo, gas y polvo al medio interestelar. Y entonces se vuelve una capa opaca que se puede observar de mejor manera en el infrarrojo. Y se ven entonces estas estructuras porque uno podría pensar que esto es como capas de cebolla que se están expandiendo hacia afuera, pero en realidad aparece una serie de asimetrías que hacen que la expansión no sea tan pareja y entonces aparecen unas estructuras que se ven visualmente muy hermosas. Uh-huh. Sí, así es, son imágenes muy bonitas y también, bueno, las otras dos estaría el quinteto de Stefan y la nebulosa de Carina, que las Sí, podéis déjame buscar. mencionar algo que se me acaba de venir a la mente, Sí. que lo escuché, lo comento porque lo escuché en la televisión el día de hoy a la hora de almuerzo, que un periodista decía que los colores eran maravillosos. Bueno, los colores son falsos colores, no son colores reales, porque como hemos estado diciendo en este rato, el telescopio James Webb observa principalmente en el infrarrojo. Eso significa que no hay colores que nosotros podamos asociar al infrarrojo, aparte son observaciones en diferentes rangos de infrarrojo y entonces se colorean, se les da un color diferente para poder mostrar que son longitudes de onda diferentes, porque nuestro ojo actúa de esa forma. A los diferentes colores tienen asociadas frecuencias y longitudes de onda diferentes, y nuestro ojo en el fondo le asigna una sensación de color a las diferentes frecuencias o longitudes de onda de la luz visible.
Y entonces en astronomía se hace algo similar, no igual, se hace algo similar con radiación que no es visible, o sea que si nosotros la observáramos con nuestro ojo no la veríamos. Y entonces para distinguir estos detalles se le asignan falsos colores, es decir, que los colores que están ahí no son los colores reales. O sea, son fake, son imágenes fake de la nave calibrada. Bueno, aún así son muy bonitas, tenemos que decir, y que bueno, nos dejan ver una idea, ¿no? de lo que hay. Son muy interesantes estas 5 imágenes y veremos muchas más en un futuro y esperemos que, bueno, que nos den noticias muy pronto.